Pancho va a presentar a José Luis. Ya que hemos hecho el periodo devocional, vamos a pasar directo a la charla. Si José Luis, quieres después compartir tu pantalla, puedes, ya estás de co-host. Así que, Panchito. Gracias, Ojaira. Bueno, primero que nada quiero decir que es un honor, un privilegio presentar a José Luis. Creo que pocas veces en la vida uno encuentra personas que tengan tanto valor como tuvo José Luis. En muchas ocasiones yo leyendo la tabla de Ahmad me acuerdo de José Luis. En esa tabla Bahá'u'lláh dice: el ruiseñor del paraíso canta sobre las ramas del árbol de la eternidad. Dulces y sagradas melodías proclamando a los sinceros las buenas nuevas de la proximidad de Dios, llamando a los creyentes en la unidad divina a la corte de la presencia del generoso, informando a los desprendidos sobre el mensaje que ha sido revelado por Dios, guiando a los amantes hacia la morada sagrada y hasta esta resplandeciente belleza. Esas condiciones, al comienzo de la tabla de Ahmad, José Luis las cumplió de una manera cabal, absolutamente. Y estoy seguro que en la mente maravillosa de Bahá'u'lláh, cuando revelaba esa tabla, yo pienso que José Luis estaba en la mente de Bahá'u'lláh. Porque en la España, en la década del 70, un país ultra católico y fanático, un sacerdote acepta la fe a través de una niña que tenía solo 17 años de edad, que era Bahá'í. José Luis, además de sacerdote, era profesor de teología y de la Biblia en los veranos de España para grandes grupos de personas que iban a aprender de José Luis. Ese año había solamente una persona que no era católica, y esta chica Bahá'í, quien respondiendo ciertas preguntas de José Luis, ella respondía con lo que enseña la fe, ante lo cual José Luis quedó totalmente paralizado. Y fue así como él conoció la fe. Posteriormente, cuando ya comenzaba a ser más profunda la conversación, lo pone en contacto con el señor Ruhollah Abdani en Valencia, con el cual José Luis durante un año mantiene conversaciones por carta, que pienso que es lo que inspiró a José Luis para escribir la carta de un buen católico. Y finalmente José Luis acepta la fe con todas las consecuencias que eso significaba. Fue durante un año de paciencia, no podía tener contacto ni con los bahá'ís, ni con la iglesia. Estar en un año de silencio. Fue enviado al psiquiatra. Fue considerado prácticamente un loco por la iglesia por haber abandonado la iglesia. Su familia vistió luto un año porque el hijo había aceptado otra religión. Entró a trabajar en Correos de España. Tuvo que hacer 18 meses el servicio militar. Y posteriormente a eso, ingresa abiertamente a la fe Bahá'í, y fue casi junto conmigo que le hicimos Bahá'í. Y desde entonces hasta el día de hoy, esta mañana, José Luis ha dedicado su vida a enseñar. Entonces quiero decir con esto que estamos ante una persona que me emociona mucho. Y en el futuro seguramente pasó a la historia José Luis como el primer sacerdote que acepta la revelación de Bahá'u'lláh y se convierte en un defensor inigualable en la historia de la fe de España. Por eso, y ahí está mi privilegio, haber tenido la oportunidad de compartir la fe con la que posteriormente fue su esposa, Margarita, quien iba a ser monja. Ambos después se casaron y tuvieron un hijo maravilloso que fue
y la hija, que vive en Zaragoza, que es Iris, a quien tuve el gusto de estar con ella hace 2 años atrás. Entonces, amigos míos, estamos no ante un Bahai común, estamos ante un verdadero Ahmad español. Y eso para mí es un motivo de privilegio poder presentarte, mi querido José Luis. Muchas gracias, Pancho. Yo he oído unos finales de frase poco, pero supongo que algo se habrá oído de los amigos mejor que yo. Muchas gracias. Yo ya por eso he dicho que prefería que no me hubieras presentado tú, porque si te cuentas mi vida y me echas alabanzas, somos amigos, la verdad es que sí. Puesto a contar, yo conocí la fe baja y la estudié mientras estaba de sacerdote en un pueblo, 2 pueblecitos pequeños. Mi hermana me acompañaba, yo 24 años ya, 22. Y pasé una gran crisis. Y luego cuando me fui a Madrid es cuando dejé de querer hablar con los bajáis, ya no me sentía católico, vivía con algunos amigos católicos en un piso, y fue entonces cuando al final de meses me animé a ir a una fiesta en la que Pancho y Camel tocaban música un 23 de mayo, y eso fue el punto de arranque ya para que yo, después de un desierto largo, me animara a pedir la secularización y toda esa historia que ya ustedes saben. Y desde entonces, pues que soy bajáis, ya 50 años. Bueno, fue en el 69 que conocí la fe, el primer año estudié la fe, el segundo no, lo quise olvidar, entonces en el 71 va a cumplirse pues el año que viene mis 50 años de Bahá'í, pero de haber conocido la fe ya hace más de medio siglo. Por eso tengo esa responsabilidad de que he estado 25 años como cristiano y católico y 50 como Bahá'í. Y me gusta hablar de ambas cosas porque las conozco y les tengo mucho cariño. Siempre digo que para mí la religión cristiana, e incluso la Iglesia católica, es como mi madre. Yo no coincidía del todo con mi madre ni con mi padre, incluso siendo seminarista, tenía ideas mucho más modernas que ellos, pero siempre los he querido. Como ahora también quiero a mi hermana y la acompaño a veces a misa y nos sentimos muy a gusto los dos, ella muy católica y yo muy baja. Bueno, pues vamos a entrar en el tema que es a lo que hemos venido. Así que si ya he hablado un buen rato antes de empezar, espero que si me hace falta beber un poquito de agua. Ya ven que el título es Religiones y Espiritualidades en Diálogo. Este título me lo sugirió precisamente el teólogo Juan José Tamayo, que es el que ha prologado y ha conseguido que mi libro con este título lo publique una gran editorial española que es Tirant lo Blanc. Es un nombre valenciano, Tirant terminado en T y lo Blanc terminado en CH. Pues quizás algún día lo pueden encontrar en la web. De momento se puede comprar en la web y a final de mes ya lo enviarán a las librerías. Me gusta que se dé a conocer porque creo que también los bajáis, aunque estimamos todas las religiones y Bahá'u'lláh nos dijo asociados con los seguidores de todas las religiones, a veces las desconocemos. Teníamos Divina Sinfonía, un librito pequeño, casi como para niños, pero fantástico. Gracias a Neil Wolfson tenemos ese libro que a mí me gustó y les ha gustado a ustedes, seguro. Pero eso era muy poquito. Eso era una iniciación. Hay muchísimos libros de religiones. Yo por eso escribí Educadores de la Humanidad, que el amigo Javier Mansardi lo publicó en Chile, Maestros de una misma religión, que hablo por lo menos de 7 grandes fundadores de religiones. En cambio, en este libro, Religiones y Espiritualidades en Diálogo, hablo de todas las principales religiones, incluso de algunas de Japón, de China, en fin, bastantes. Hablo también de grupos religiosos que se solían llamar sectas, pero vamos a considerarlos pues, otras formas, espiritualidades, e incluso también de ideologías que quieren sustituir a la religión y que son pues agnósticas o ateas totalmente. Vamos a entrar a situarnos, yo tendré ahora que ir, a ver si esto me... sí. Vamos a ver, cada religión es una cosmovisión y surge en un lugar y una época. Se han mantenido separadas aunque se han influido entre sí. Se han respetado, se han enfrentado invadiendo su terreno. Cada religión ha sido la base de una nueva civilización y de una nueva cultura. Es pues muy importante porque tenemos una gran religión cristiana que ha fundado y ha sido la base de la cultura occidental. Tenemos la civilización musulmana que llega desde Marruecos hasta Indonesia y Malasia, que es la zona donde más musulmanes hay, muchos más que en Oriente Próximo o en Norte de África. Y luego también tenemos el budismo, que está extendido pues, por Tíbet hasta Japón, muchos países del este, de Oriente. En cambio, las religiones de la India más bien se han quedado allá, aunque hoy día ya se han esparcido y estamos todo el mundo conociéndolos. Pero cada una de ellas ha sido la base de una gran civilización.
el cristianismo y el islam sobre todo, es clarísimo el gran papel que tuvieron en la historia. Yo espero poder aclararme aquí. Muy bien, sí. El problema es que las religiones en un momento dado surgen como un río que empieza aquí en el norte de España, empieza el Ebro, que es un río que pasa aquí al lado de donde yo estoy, cada día camino a su lado, y va llenándose de tierra, de árboles, de ramas, y al final llega al mar ya bastante desgastado y sucio. El agua de la fuente se va enturbiando a medida que avanza el río. Las religiones se alejan pronto del mensaje original del fundador. Evolucionan y se enriquecen, pero también se enturbian con fallos humanos. El cristianismo es un caso claro de que incluso ya San Pablo lo empezó a cambiar y habla de redención y de hijo de Dios y de cosas que a lo mejor Jesús no habría reconocido. Eso lo están estudiando hoy día los teólogos mismos y los historiadores, por supuesto. Y no digamos cuando en el siglo IV se hace ya con el poder Constantino y entonces se establece ya como la religión tan importante y finalmente como la única del Imperio Romano tolerada, que de entonces cuando viene todavía esas ropas que llevan los sacerdotes, yo esta mañana he visto la televisión, la misa, y esas ropas que llevan los sacerdotes, la capa pluvial, la casulla, lo que llevan los papas, los obispos, todo eso es del tiempo del siglo IV, del tiempo de los emperadores romanos y la corte de la nobleza. Y no digamos todas las cosas que fueron pasando en la Edad Media a lo largo de los siglos. Teniendo en cuenta también pues, que la religión cristiana estaba hecha en una época en que el cielo estaba arriba y el infierno abajo, luego veremos. Entonces, cuando una civilización declina, ha pasado tantas civilizaciones, la de los griegos, la de los persas, la del Imperio Romano, cuando una civilización declina, entonces surge una minoría que sirve de levadura para regenerarla y crear una nueva. De una teoría del gran historiador Arnold Toynbee, que le expresa cómo el cristianismo surge como pequeñas semillas, pequeñas comunidades que había en el Imperio Romano. El gran Imperio Romano se estaba corrompiendo y se derrumbó. Vinieron los bárbaros, lo derrumbaron, pero había como unas pequeñas semillas que son las que empezaron a crecer y empezaron a ser fuertes, y ahí surgió todo el cristianismo de la Gran Edad Media. Pero claro, se podía renovar y se intenta renovar las religiones. El cristianismo, el islam, el budismo, hoy día cuántas personas hacen mindfulness. Se intenta renovar, pero Jesús ya dijo, no se puede echar un vino nuevo en unos odres viejos. Jesús no hizo el judaísmo nuevo, lo lavó un poquito, lo remendó, este es un judaísmo mucho mejor. No. El judaísmo sigue tal como estaba hace 2000 y pico años, con 313 leyes negativas y 365 leyes negativas y 213 positivas. Están atados con esas leyes o se las toman un poquito a la ligera, pero no se puede renovar un judaísmo antiguo, ni un budismo antiguo, ni un zoroastrismo antiguo. El cristianismo intenta renovarse y actualizarse, pero si Dios ha hecho una cosa nueva a partir de esos árboles viejos, pues son la misma planta que crece. Yo tengo aquí una plantita que el otro día se empezó a morir y había echado una pequeña plantita al lado que es la que le va a suceder. Algo así pasa con las religiones. Esto es para que nos situemos cómo la historia de la humanidad ha empezado, sobre todo en zonas donde había ríos, por ejemplo, aquí en medio está Egipto, en torno al Nilo, Mesopotamia, las dos grandes culturas, Mesopotamia significa en medio de los ríos, en el Ganges, en la India, en el río Amarillo en China, y también pues estaban los mayas y luego los aztecas y en las montañas de Perú. Pero son distintas épocas, pero que nos situemos como cada cultura tiene una religión distinta. Como la humanidad estaba separada, lo propio es también que las religiones que tuvieran eran distintas. Piensen, por ejemplo, en la medicina. La medicina, podríamos decir, solo hay una medicina. ¿Qué es la medicina? Todo lo que cura. Pero hay muchas formas de aplicar la medicina y curar a las personas. La china, la homeopatía, la medicina de los hospitales. También hay unas matemáticas, pero son universales. Las matemáticas sí que es lo más universal. Pero la medicina, la música, las formas de cocinar, todo puede ir cambiando. Y los esquemas mentales, como las religiones, fueron en cada época distintos. Aquí estamos ya, un mapa parecido, se ve más claramente los aztecas y los mayas, los incas. Aquí lo que se ve es el Imperio Romano, que es donde se extenderá el cristianismo, y aquellas religiones que duraron siglos de los egipcios pasaron a la historia. El politeísmo de los griegos también. Sigue la India, sigue China. Y ahora tenemos aquí un mapa actual, lo pueden encontrar en cualquier sitio. Aquí situémonos
qué grandes culturas y qué grandes religiones se han establecido en la Tierra. En ese punto pequeñito que está en medio donde confluyen los tres grandes continentes, Europa, Asia y África, y pensemos además que de África surgieron los seres humanos, según los científicos, y a través de ese estrecho de Suez llegaron al Oriente Medio y luego se extendieron por Europa y Asia y llegaron por Benín hasta América y, digamos, a Oceanía, pues aquí, en ese centrito, estarían los judíos, el pueblo judío, en azul fuerte. Abajo lo ven, judaísmo. Luego ahí surge el cristianismo, que aunque surge ahí y había unas grandes comunidades cristianas, luego esto lo ocuparon los musulmanes y muchos cristianos se hicieron musulmanes. Pero el cristianismo se extendió en Europa. ¿Y dónde se extendió el cristianismo? Donde llegaron los europeos en plan de conquista. En América, en Sudáfrica, los holandeses y los ingleses, en Australia, donde los ingleses llevaban a sus prisioneros, y luego también los rusos han ido extendiendo hasta el otro extremo por Siberia. Así que por conquistas se ha llevado, y también por aquella idea de que Cristo es el único Hijo de Dios y el único Salvador del mundo, había que convertir a todo el mundo. Había que llevar la fe cristiana a los misioneros a todas partes, porque si no se bautizaban se irían al infierno. Pero bueno, eso ha cambiado mucho. Pero apenas en estos últimos 50 años, el espíritu de respetar otras religiones y de que vamos sobre todo a ayudar socialmente y educar a la gente, eso es cosa muy moderna. Aparte del cristianismo, que lo ven ahí en colores fucsia, el azul representa el Islam, que como digo, a la derecha, muy en el extremo oriente, Indochina y Malasia, es donde más millones de musulmanes hay del mundo. También hay muchos en la India y por muchas partes. Ahora en España, que no había casi ninguno, los echamos de España, al mismo año que llegó Cristóbal Colón, conquistamos Granada, pues en España ya hay unos 2 millones de musulmanes. E incluso algunos son españoles y de tradición católica, pues como yo era católico y me hice bahá'í. Tengo amigos, un amigo marroquí, que la chica, su mujer, su esposa era sevillana y se entusiasmó, y he conocido otros que se han hecho musulmanes. Les atrae el Islam a muchas personas. Bueno, nos queda en la India lo que se llama hinduismo, que es una forma muy colectiva, muy occidental de llamar a todo ese grupo de creencias que lo único que tienen en común entre sí son los Vedas. Pero ellos han respetado más o menos y hay muchas formas de entender a Dios, muchas formas de representarlo, muchas imágenes, es muy variado, muchos ritos, sacrificios. Las religiones antiguas tenían sacrificios incluso de humanos, pero siempre pensaban en ofrecer a Dios lo mejor de lo que teníamos, las cosechas o los animales, como Caín y Abel. Y luego, ¿qué tenemos en amarillo? Pues en amarillo tenemos el budismo, que se extiende por gran parte de China. Lo que pasa es que en parte de China también hay el taoísmo y también pues, la cultura de Confucio, que es más bien una filosofía, y en Japón, que creo que el mapa, por lo menos a mí, se me está tapando con las fotografías nuestras. Vamos a verlos en otro sitio. Este esquema, pues no nos va a salir Japón. En Japón está el sintoísmo. Esto, fíjense que está parecido al mapa. Al extremo oriente, el sintoísmo de Japón. Está China, con las tradiciones chinas, que hay muchas culturas, todavía hay millones de personas que tienen sus antiguas creencias. Surge luego en una época muy especial, aquí en medio, el 600, 500, le llaman la época axial, como un gran eje, que es cuando toma más conciencia las religiones de una forma. Por ejemplo, el judaísmo, pues era bueno, luego explicaré. Pero evolucionan mucho las religiones en esta época. Surge el taoísmo, el confucianismo, y el budismo, que surge en la India, lo ven en color amarillo, se extiende también a China y Japón. Y tenemos en la India, pues, las tradiciones indoarias, que todas tienen pues, los Vedas, los grandes libros, muchísimos libros, vedismo. Luego empieza a llamarse brahmanismo. Y en esa época axial del año 500 o 600 a.C., cuando surge el budismo, surge también el jainismo. Es una religión menos conocida, pero muy importante. Los jainistas son estos que van tapaditos, que no pueden matar ni un mosquito, que son muy vegetarianos, incluso a veces van desnudos, son muy, muy naturistas. Bien. Y luego ya el vedismo, brahmanismo, en su evolución se le llama hinduismo. Siglos después, fíjense, ya en el 1500, esta es la última religión que surge, pero que no es una religión totalmente independiente, porque fue Guru Nanak y otros seguidores suyos quisieron hacer una fusión del Islam y del hinduismo, porque estaban siempre luchando. Quieras que no, los musulmanes eran un poco más batalladores, luchando entre sí,
y ahí cuando surge el sijismo hacia el año 1500, que tienen varios maestros y tienen el libro sagrado. En Irán, no sé por qué se ha quedado en amarillo todo, pero en fin, es otra zona de la tierra y me hubiera gustado poner otro color. En Irán surge una religión muy importante que es el mazdeísmo, o si le llamamos por su fundador, es Zoroastro, zoroastrismo también. Zoroastro, así le llamaban a Zoroaster los griegos, es una religión muy pura, de respeto a la naturaleza, al fuego, al agua, al aire y a la tierra. Por eso los muertos los ponen en torres, pero no quieren ni siquiera que contaminen el agua ni el fuego, ni mucho menos. Tienen el fuego sagrado. Es una religión bastante pura y todavía sigue habiendo zoroastrianos en Yazd, en algunas zonas de Irán, y muchos tuvieron que huir a la India, es donde más hay ahora, precisamente cuando entraron los musulmanes, como digo, que los musulmanes también, la religión de Mahoma, aunque él se defendió y unió las tribus, al final luego los seguidores de Mahoma, al mando de aquellos califas que eran guerreros y eran jefes de tribu, pues lo convirtieron ya en una conquista que la extendieron por gran parte del norte de África, incluso España y Oriente y Asia, Oriente Próximo. Bueno, pues el mazdeísmo, me gusta mucho que tengan en cuenta esta religión de Zoroastro, porque algunas ideas como la del final de los tiempos en que se renovará todo, ellos pensaban, porque también están entre medio de los hindúes de la India, que creen que todo gira y da vueltas, vuelve a empezar. En cambio, los judíos, los cristianos y los musulmanes pensaron que ese gran día final no será un día de gran renovación, que le llamaban apocatástasis, la gran renovación, decía Zoroastro, en sus escritos aparece, o en sus tradiciones, sino que los judíos lo pensaron que sería el gran día en que todos los judíos volverían a Tierra Santa. En cambio, los cristianos pensaron que no, que al final de los tiempos sería cuando se acabe todo. Pensaban que iba a venir Cristo muy pronto y se iba a acabar la vida en la tierra y se iban a ir todos al cielo. Luego pensaron que sería el año 1000, luego pensaron que sería el año 1844, cuando surgieron los adventistas, pero siempre aquella idea del final se acaba todo. Y los musulmanes también, el gran día de Dios, o el gran día de Dios, el gran día terrible, que aparecen tanto en la Biblia como en el Apocalipsis, como en el Corán. Pues esas ideas del final de los tiempos sale del mazdeísmo. Y también un poco la idea del demonio, porque también Zoroastro hablaba de un solo Dios, pero que tenía como dos hijos, el Dios bueno y el Dios malo. Dos hijos de Dios, dos formas de expresarse el mismo Dios, como la luz y la oscuridad. Me lo confirmaron unos zoroastrianos que conocí en el Parlamento de Barcelona. Pues sepan pues que el mazdeísmo es una religión de la que hemos aprendido los judíos, los cristianos, los musulmanes, y también están las raíces. Ustedes saben que Baha'u'lláh era descendiente de un musulmán, su padre eran musulmanes, pero procedían también de Yazdegerd III, el último rey persa que era de tradición zoroastriana. Y de hecho, la esposa de Yazdegerd, era de los descendientes de Abraham a través de Ketura, la tercera esposa. ¿Me están oyendo todo? De momento. Sí. Yo es que no paro de hablar y me siguen. Es que este tema me parecía muy interesante para que tuvieran en cuenta, sobre todo, ya vamos a Oriente Próximo, había tradiciones en Sumeria, en Acadia, bueno, los pueblos antiguos, por ejemplo, cuando se habla de la creación de Adán y Eva en el paraíso, pues dicen claro, que también es un poco copia de Gilgamesh. Era en fin, cada pueblo inventa un mito. Y Adán y Eva no deja de ser un mito. Esto ya me lo enseñaban los jesuitas en los años 60, cuando estudiaban en el seminario. Eran mitos, que no quiere decir que sean falsos, simplemente son tradiciones, mitos que expresan una realidad, que un Dios ha creado el universo y que el mal no es que lo haya puesto Dios para que seamos malos, no, sino simplemente que el mal es cuando el hombre no utiliza bien su libertad. Entonces, había tradiciones en Mesopotamia, había tradiciones en Egipto, entonces ustedes sabrán, por ejemplo, que bueno, Akenatón era el que empezó a plantear la idea de un solo Dios, pero es que la circuncisión que tenían como costumbre los judíos y lo tomaron ya como que era la gran señal que tendrían que tener todos los varones, pues eso lo habían sacado de Egipto. Existía la circuncisión en Egipto como una medida quizás higiénica. Entonces, la tradición de la circuncisión la siguen los judíos. Los cristianos, afortunadamente, a través de San Pablo, nos libramos de ello, pero sí que la tomaron de nuevo los musulmanes. Entonces, de tradiciones mesopotámicas y egipcias es donde de alguna forma son el ambiente, digamos, el terreno donde surge
el judaísmo, que al principio el pueblo hebreo creía en Yahvé, su Dios, que era un Dios propio, nacional, el de su padre Abraham, era tan importante como los demás o más, y iba a vencerles, pero cuando fueron viendo que le estaban dando tortas por todas partes y que los pueblos alrededor los conseguían conquistar, se pasaron la vida sufriendo los asirios, los babilonios, los egipcios, luego vendrán los griegos, luego los romanos. Entonces es cuando el profetismo judío, hacia el año 600-500, es cuando toma conciencia de que quizás ese Dios no es solo el Dios nacional de ellos y de su pueblo hebreo, sino que quizás es el Dios universal de todo el planeta Tierra. Bueno, no sé si entendía lo que era planeta, de toda la humanidad existente, de todos los pueblos de la Tierra. Entonces el monoteísmo empieza a surgir a la vez que el mazdeísmo, a la vez que el jainismo, que el budismo, que el taoísmo. Fue una época muy importante, estos 500 años antes de Cristo. Y luego ya en ese judaísmo depurado a través de los grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, de Daniel no hablo porque es posterior, entonces ahí surge el cristianismo de Jesús, que no viene a hacer un judaísmo nuevo, sino a renovarlo y a hacer una nueva creación. Surge una nueva creación que hay quienes dicen que, claro, que las bases las sentó Jesús, pero que realmente fue San Pablo, Pablo de Tarso, el que elaboró toda una serie de teorías de Cristo, Hijo de Dios, la redención, el pecado original, que ya cambiaron un poquito lo que Jesús había enseñado. Aunque luego también después de San Pablo, que no sé si saben que fue el primero que escribió los primeros escritos del Nuevo Testamento, son las cartas de San Pablo. Murió el 67, le cortaron la cabeza. Pero es que los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, son posteriores. Ya son comunidades fundadas y, digamos, condicionadas por la mentalidad de Pablo de Tarso. Y mucho después vendrá un discípulo de Juan y escribirá el Evangelio de Juan. Bueno, aquí tenemos el cristianismo, tenemos el 622 el Islam, no me voy a detenerme mucho, luego lo veríamos, y tenemos dentro del Islam, surge, lo mismo que dentro del mundo judío surge el cristianismo, en el Islam surge el babismo. El Bab renueva totalmente el Islam como Jesús renovó el judaísmo. Y podemos haber tenido una religión babí durante siglos y milenios, pero tuvo esa humildad y ese sacrificio de dejar que su religión solo durara 19 años, porque era el plan de Dios, para que luego llegara Bahá'u'lláh y fundara la fe Bahá'í, que no solamente continúa con el judaísmo, cristianismo, islam y babismo, sino que también amplía y une. Yo suelo decir que, de hecho, por ejemplo, si hay 6 o 7 millones de Bahá'ís, donde más Bahá'ís hay, ¿dónde es? En la India. Eran hindúes, eran musulmanes. Bueno, señores, una estadística que ya está pasada de moda porque ya somos muchos, más de 7.000 millones, pero para que vean la proporción. Los cristianos son el 33%, la tercera parte de la humanidad es cristiana. Yo a veces escribo y digo que yo me pasé de la religión más numerosa y con más fuerza y poder a la más sencillita y nueva y desconocida como es la fe Bahá'í. Una comunidad prometedora, pero que de momento es pues, como los 4 primeros cristianos que había en el Imperio Romano. Los cristianos son la tercera parte de la humanidad y de ellos la mitad son católicos. La Iglesia católica es lo más potente. Bueno, están los musulmanes, que también están divididos, los hindúes, luego los no religiosos, sean ateos, agnósticos o gente que pasa de todo, que no se lo plantea, los budistas, los sikhs, esa religión, los sikhs son estos que llevan un turbante, que no se pueden no confundirse con los musulmanes, pero que son los que, digamos, intermediaron o quisieron ser una fusión entre el hinduismo y el islam. Están los judíos, 14 millones. Hace 100 años había mucho más en Estados Unidos que en Israel. Ahora ya por todo el Estado de Israel y toda la inmigración hay muchos también en Israel. Los bahá'ís, estas son estadísticas que salían, que incluso en este momento puede que sean más, pero siempre se hablan de unos 7 millones. No nos cuentan uno por uno ni nos piden los datos, pero vamos, hace una aproximación estadística. Personas de otras religiones, por ejemplo, hay también muchos espiritistas, y ya son otras, digamos, religiones nuevas o sustitutos de religiones o espiritualidades. Bueno, estos son símbolos. Y ahora entraríamos un poco a repasar, pues, pero vamos, yo creo que iré lo más deprisa posible, porque aquí ya vemos lo de las religiones de la India. Volvemos a ver el vedismo, brahmanismo, hinduismo. Los musulmanes llamaron hinduismo porque estaban al otro lado del río Indo. El Indo y el Ganges. Luego está el jainismo, que lo fundó Mahavira. Creo que antes me equivoqué. El Guru Nanak era el del
era el del... Sí, no, el del jainismo, sí. El del jainismo era Mahavira. Y luego el Guru Nanak es el del sijismo ya en el año 1500. El símbolo del hinduismo está... ¿Alguien sabe qué letra es esta? ¿Qué símbolo es? ¿Habéis ido a yoga? Yo he ido a clase de yoga, menos estos meses ya de confinamiento. Esto es la expresión Om, con la que se medita, que representa todo el universo, el gran espíritu del universo. También en la India es curioso, hay dos corrientes muy distintas, con la cual podemos también aprender. La más mística, parecida al budismo, que dice que no existe un Dios personal. Todos somos Dios. Todo lo que existe somos Dios. En cambio, que es monista, uno. Y en cambio, la dualista es que Dios es una cosa y el universo es otra. En esto coincidiríamos los judíos, cristianos, musulmanes y los zoroastrianos. Y la verdad es que Dios es tan desconocido, como dice Bahá'u'lláh, pero es totalmente otro. Es todo el universo, está en todo el universo, pero no es pura materia, ni la materia es Dios. Pero ahí no podemos entrar. Pero bueno, Om representa todo esto. La India, a partir del río Indo, ven una trinidad, Vishnu, Brahma, Vishnu y Shiva, representan otros dioses, el Ganges, la petición también, la pobreza y el pedir limosna, que también existía mucho en el budismo y en otras religiones, los mismos franciscanos, vivir de limosna. Este ya es Buda, que quiso renovar todo el hinduismo, que había tantos sacrificios, tantos dioses, que por eso dicen algunos budistas modernos que yo conozco aquí en España, no es que nosotros somos ateos, no creemos en Dios, claro, no creen en un Dios personal, un señor que está arriba en el cielo, o que tiene barba blanca, o que puedes hablar con él como un amigo invisible. Buda lo que buscaba era el interior y el desprenderse, pero claro, se considera una religión porque es un proceso espiritual. Y de alguna forma, cuando se habla de Dios, por ejemplo, en el Sutra del Loto, en el Sutra del Loto se habla de lo permanente, lo siempre permanente. Hay un algo que permanece. No sé si no le llaman Dios, pero es un algo tan importante que es lo que nos hace movernos y esperar en esa nirvana o en esa renovación final. Un estupa donde se guardaban reliquias y se siguen haciendo en España y han hecho alguna de estas estupas. Yo estuve aquí en los Pirineos, hay un monasterio budista, el budismo se está extendiendo en España y de hecho está reconocido también como una religión de notorio arraigo, y ayer mismo vi que estaba en Valencia una gran estatua de Buda que le iban a llevar a un templo en el sur de Andalucía. Supongo que ustedes en sus países también tienen diversas representación de musulmanes, de hindúes, de budistas y de zoroastrianos. Los niños allí, en vez de tomar la primera comunión como aquí, pues salen vestidos como monjes y por lo menos unos meses, una temporada, también hacen esa renuncia al mundo y a tener que vivir de lo que les echen en la escudilla, en el cuenco este, para poder comer. El Dalai Lama, tan conocido, claro, es que en el Tíbet prácticamente todos, la mayoría de la gente estaban en monasterios. Y en eso no trabajaban, como pasa con los ortodoxos en Israel. Solamente se dedican a lo espiritual, o como pasaba aquí, bueno, los monjes también en Europa, pues por lo menos trabajaban y trabajaron en el campo y hacían cosas y cuidaban los libros. Pero cuando llegaron los comunistas a Tíbet, pues vieron que aquello no era más que un país que todo el mundo se metía en los conventos. Y claro, pues lo prohibieron. Y el Dalai Lama tuvo que marcharse a la India y sigue con su gran labor de propagar la paz. Tenemos en Israel y Arabia estas tres grandes religiones que las pasaré deprisa porque son las que ustedes mejor conocen. El judaísmo, que empezó con Moisés, o mejor podemos atribuirlo a Abraham, 1850 a.C., 1230, 1250 Moisés, aunque hoy día los historiadores hablan que todo esto es muy legendario, que apenas tenemos datos históricos de que existiera, de cuando existió Abraham o Moisés, que luego se empezaron a recoger estas tradiciones en tiempo de David y Salomón, hacia el año 1000 a.C., pero sobre todo ya lo que tenemos es los escritos recogidos en los siglos IV, V y VI a.C. El cristianismo, Jesús, bueno, vamos a verlo, el Islam. Judaísmo, aquí es cuando se encuentra con la zarza ardiendo ahora Moisés. Estaba intentando tener un reloj a mano porque no lo tengo, pero bueno, ya tengo un reloj para no alargarme demasiado. Moisés, fueron tan perseguidos que al final de su templo solo quedó el muro de las lamentaciones. Han sufrido muchísimo durante siglos y siglos.
el gran pogrom, la gran persecución de la Shoah, el holocausto de Hitler. Lo que sí es muy interesante de los judíos, por eso es un pueblo tan inteligente, con tantísimos premios Nobel, tantos artistas, directores, músicos, porque siempre desde niños cultivan mucho la lectura, la discusión, aunque no tengan templo, pues ellos van con los rabinos, van a la sinagoga, sobre todo los hombres, y hablan y estudian y han desarrollado mucho la inteligencia. Como pienso también que le pasa con los amigos persas que vienen de Irán, los hijos de los bajáis y los nietos han tenido ya madres y abuelas muy bien educadas y eso les promueve una gran inteligencia. Jesús, aquí cuando recoge a sus amigos que eran los pobres pescadores, la última cena. Al principio fueron perseguidos, más que al principio, quizás en Nerón hubo una persecución, pero sobre todo fueron al final del siglo III, cuando eran muchos. Al principio casi ni se enteraban de que estaban los cristianos, como dice Toynbee, que los bajáis, que los cristianos no eran mucho más que los bajáis hoy día en Occidente. Pero empezaron a ser muchos, acogían a toda la gente con mucho amor, acogían a las chicas que habían violado, a los enfermos, cuando había una peste no huían fuera, sino al revés, se quedaban atendiéndoles, y los persiguieron porque es que ellos no querían adorar al emperador, no por otro motivo, todas las religiones estaban permitidas, pero lo que no hacían es adorar al emperador. Se extendió por todo lo que era el Imperio Romano y, como ven, grandes comunidades estaban en Jerusalén, en Belén, Alejandría, en Egipto, Cirene, Cartago, pero toda esta zona del Oriente Próximo y Norte de África, todos ellos eran musulmanes. El Islam lo que tenía es que respetaba. Y en España mismo, todos los que eran cristianos, si querían seguían siendo cristianos y si ni querían se hacían musulmanes. Pagaban distintos impuestos, pero al fin y al cabo se les toleró siempre. Aquí es muy interesante este esquema, lo mismo que el de antes era un gráfico de nombres. Aquí ven un mapa que ya está más detallado, demasiado, ¿no? Pero pueden ver cómo se han dividido las religiones. Lo azul es lo católico, Europa del Sur y Latinoamérica desde México y parte de Canadá. Los rojos, los protestantes, que también están en Sudáfrica y, claro, los holandeses y los ingleses, y en Australia. Y el norte de Europa es rojo. En cambio, lo amarillo ven que es los ortodoxos, los griegos, Bulgaria, todo Rusia. En Rusia los popes, las letras incluso rusas, yo un poco algunas las entiendo porque son prácticamente muy parecidas al griego. Es toda una cultura griega y las iglesias y los templos, aunque durante el comunismo todo estuvo confiscado, ahora vuelve a resurgir la iglesia ortodoxa. Así que tres grandes ramas del cristianismo: lo azul, lo católico; lo rojo fuerte es lo protestante o iglesias reformadas, que son muchas, los ortodoxos. Y el Islam, en cambio, que la mayoría son suníes, que siguen a los califas, y solo los de Irán y algunos grupos sueltos son los chiitas, que piensan que el verdadero califa fue el imán Ali y luego sus descendientes. Bueno, nos daría de ese. Es muy curioso también, lo mismo que los hindúes tenían la Trinidad, Dios creador, Dios destructor y Dios renovador, Brahma, Vishnu y Shiva. Aquí está la idea del Padre Eterno, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tienen dudas, yo luego lo puedo explicar, pero en fin, hay otras explicaciones que las da muy bien claras Bahá'u'lláh, que no son tres personas, que todo esto lo empezaron ya a definir en el siglo IV, cuando ni Jesús ni San Pablo habían dicho nada de esto, sobre todo Jesús no. Él hablaba que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre es lo importante, es el Padre Eterno, que es como el sol. Y el Espíritu Santo no es más que los rayos del sol que van llegando a nosotros, no es otro Señor distinto. Me estáis oyendo, ¿verdad? ¿Me están oyendo ustedes? Mis palabras no son otro distinto. Es José Luis expresándose. Pues Dios expresándose es el Espíritu de Dios. O el amor que yo tengo, que lo doy a un abrazo o una palabra, o digo te quiero mucho, ese espíritu mío va hacia la otra persona. Es un Espíritu Santo que estaba sobre las aguas, que bajó sobre María, que llevó Jesús al desierto. Siempre es el Espíritu, es el mismo Espíritu de Dios, Dios en acción. Y algunos teólogos también decían así: Dios en sí mismo es el Padre Eterno, Dios en acción comunicándose es el Espíritu de Dios, y Dios comunicado, Dios reflejado, es lo que ahí llamamos Jesús, el Hijo de Dios. No es que sea un hijo, como algunos de nosotros hemos tenido un hijo o una hija, no. Era una expresión bíblica que incluso le aplicó a Ciro el persa, era un elegido de Dios. Entonces Jesús no es que sea Dios, no tiene hijos, es lo que Mahoma intentó precisamente cambiar.
Es decir, ¿cómo pueden creer en 3 dioses o en 4? María es madre de Dios, ha parido un niño que es Dios y es hombre. Todas estas cosas, digamos, los mismos teólogos las están revisando hoy día bastante. Los símbolos de la cruz y el pez, que eran las iniciales en griego, la palabra Jesús, las iniciales de Jesús, Cristo, Salvador, Hijo de Dios. Bueno, los peces. La imagen esta de María y el niño también aparece en Egipto y aparece en muchas culturas, incluso algunas imágenes que hay en Europa, pues son a lo mejor de Astarte o algunas diosas antiguas que fueron conservadas, incluso son negras, de basalto, pero que son de diosas paganas convertidas en la Virgen María. La Virgen María fue toda una elaboración posterior. En el Evangelio, realmente la que tiene más importancia, como Abdul Bahá lo explica, es María Magdalena. María Magdalena reanimó cuando se había muerto ya Cristo, tuvieron algunas apariciones, unas visiones, algo que pensaron que no había muerto del todo. Pero claro, el cristianismo se fue elaborando mucho después, incluso utilizando imágenes que estaba clarísimo en la Biblia, que no había que usar ninguna. Al principio usaban, como han visto antes, esto yo. El anfitrión ha destacado su vídeo, bueno. Esto sí que es interesante, no solo porque en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, sino porque vean que las religiones antiguas, sobre todo también el judaísmo, la cristiana, la musulmana, están escritas, bueno, la musulmana ya pues, quizás tenía una visión un poco más moderna cosmológicamente, pero el mundo estaba dividido en tres estadios. La tierra plana, como una mesa, es la tierra. Encima está una cosa que vemos así como una concavidad, como si fuera un circo, una gran bombolla, una gran burbuja azul, y pensan que por encima de eso está el cielo, y están en las nubes de arriba, y el cielo Dios manda a sus ángeles, y el Hijo baja y sube, y debajo está el infierno, porque es donde salían los volcanes. Esto es una época mitológica. Todavía en tiempo de Dante, pues ya sabían que la Tierra era redonda, una bola, y pensó que el infierno estaba en el centro de la Tierra, ahí atascado, como en un embudo estaba el pobre Satanás. Entonces, claro, ahora cambia, pero ha sido ahora cuando se ha empezado a dar cuenta, algunos teólogos, no, hombre, es que no podemos hablar todavía de 3 planos, es simbólico de que sube y que baje. El sol sube, luego entonces ascender siempre es positivo, pero no es que suban lugares distintos. Dense cuenta que el infierno fue en el verano del 1999, cuando el Papa Juan Pablo II ya dijo claramente que no existía un lugar que fuera el infierno. Pero fíjense que hace poco, no hace más que 20 años. 1999. Toda la vida habíamos pensado que había un lugar que era el infierno, que estaba por allá abajo, no sabemos dónde, y que estaba el purgatorio, que estaba incluso el limbo, yo el limbo ya nunca lo estudié, y que luego subiremos todos al cielo, como decía San Pablo. Cuando venga Cristo, los que estén muertos resucitarán y subirán con Cristo a los cielos. Y detrás de él subiremos nosotros. Pensaba que iba a ocurrir en esa misma generación. Claro, luego pasaron los años, resulta que al final de los tiempos pues, ha vuelto a ser simbólico. No ha bajado de arriba de la estratosfera, pero ha vuelto a aparecer. Del cielo de la divinidad ha aparecido el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús en la gloria de Dios en baja ola. Y con esto ya llegamos al Islam, surge en el desierto, Mahoma Muhammad une a todas las tribus, cuando llega a la Meca los perdona a todos, no tenía por qué ser una religión conquistadora, si una vez que ya se han establecido, ya vea en Medina, que había creado una gran comunidad muy espiritual y solidaria, pero luego los omeyas lo fueron extendiendo de forma de conquistas. Ese esquema lo hemos visto antes, ¿no? Los verdes son los suníes y los granate los chiitas. Ellos también utilizan el rosario, esto es muy curioso, el rosario procede nada menos que de la India, era el mala, que utilizaban para invocar 108 invocaciones, mantras. Luego los musulmanes para repetir los 99 nombres de Dios. Y luego los católicos, estando en el Monte Carmelo, pues ya un santo que solían tener visión, y dice, es que tiene una visión de Dios que me ha dicho la Virgen, que le recemos, y como la gente, los curas te rezaban 150 salmos, pues inventaron para ellos 150 Ave Marías, con lo cual tenían que repetir, o 50 un día, 50 otro, pero ese es el rosario. Y los bajáis tenemos 99 invocaciones. No, 95, ¿verdad? Ya la baja. Pero siempre es para repetir una misma palabra, una invocación, un mantra, para crear un clima de oración y meditación. Muy lentamente y concentrados en lo que se dice. Una mezquita, la Meca. Entramos en las religiones de Irán. Zoroastrismo, el fuego, una representación parecida a los santos cristianos hecha por los zoroastrianos de Oriente. El zoroastrismo ocupó todo el gran imperio persa, que fue muy grande. Llegó incluso hasta el Nilo.
Esta es la época de... Y fue precisamente entonces cuando a los judíos que estaban desterrados por los babilonios, los devolvieron a su tierra y le consideraron un hijo de Dios a Ciro por este favor que les hizo. Restos de Persépolis, el fuego que lo siguen conservando desde hace siglos para que no se apague, un símbolo de la divinidad. También se utiliza en las iglesias cristianas, una llamita donde está el sagrario de la Eucaristía. Esto es la Torre del Silencio, donde se dejan los muertos, que apenas lo pueden hacer ya más que en algún país, quizás en Yaz, en Irán. En Occidente no se puede dejar los cadáveres ahí para que no los consuma el fuego, ni el agua, ni el aire, se los comen los buitres y los huesos los dejan dentro. La fe Bahá'í, que ustedes conocen el camino de Baha'u'lláh, el Bab, que está enterrado aquí, él y su discípulo que murió con él, Anís, fundidos por la metralla, la tumba de Baha'u'lláh, Abdul Bahá, las persecuciones, Muna y sus compañeras, la gran variedad de los jóvenes bajáis que sirven en Tierra Santa, lugares especiales de adoración y de culto abiertos a todo el mundo, el de la India, la Flor de Loto, el de Santiago de Chile, conocen ustedes muy bien, el esquema que hemos visto antes, que nos resumiría a todos, y quizás este esquema también es más sencillo, porque ya como bajáis yo puedo expresar que para nosotros lo importante es que cada una de estas grandes religiones, y ha habido otras que no hemos podido tratar, de los aztecas, de los mayas, de los egipcios, aquellas ya digamos quedaron superadas, pero sí que han prevalecido estas, y lo importante es que los hinduistas, aunque sea un poco legendario el personaje, se puede atribuir a Krishna. Los jainistas a Mahavira, los budistas a Buda y los sikhs a Guru Nanak. Son los grandes maestros educadores de la humanidad. Los mardeos a Zoroastro, los bajáis a Baha'u'lláh y también tenemos al Bab como precursor y fundador del babismo, aunque duró solo 19 años. Mohammed, Moisés y Jesús. Este es un esquema que me gustaría también se lo quedaran un poco en la mente. Los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grandes maestros. Claro, está también la religión sabeana, pero que queda muy legendaria, que estaba todavía en tiempo de Mahoma, que en fin, que hay mucho que estudiar sobre el sabeísmo. El señor Merabhani sabe bastante de eso. Yo lo explico un poquito en alguno de mis libros. Entraríamos en algún texto sagrado y ya estamos llevando 3/4 de hora. ¿Qué le parece? ¿Seguimos un poquito más? Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Es que entramos en que Baha'u'lláh, en 1867, fue la proclamación de Baha'u'lláh a los reyes, cuando estaba todavía en Edirne, aunque empezó a escribir las cartas a los reyes de la tierra, aunque luego ya las mandó quizás desde acá, y a 1873, que es el año en que escribe el libro más sagrado, Kitab y Agdas, en esos 6 años, pues es cuando todavía nos hablaban de la unidad de las religiones y de que todas las religiones sean buenas, aún será después algunos hindúes que hablarán de ello, lo veremos. Es cuando Baha'u'lláh ya nos planteó a sus seguidores: asociaos con los seguidores de todas las religiones en espíritu de amistad y compañerismo. Cuanto ha hecho a los hijos de los hombres rehuirse uno a otro y haya causado disensiones y divisiones entre ellos, ha sido anulado y abolido por la revelación de estas palabras. Es tremendo, porque es que hay muchas cosas que dividen. ¿Cuántos grupos cristianos hay dentro del mismo cristianismo? Incluso cuántos grupos había dentro de la Iglesia Católica. Están todavía los neocatecumenales y los otros y los franciscanos. Todos son formas distintas. Pero sobre todo entre una religión y otra, ellos tienen circuncisión, nosotros no, nosotros tenemos bautismo. Cada uno tiene su forma de entender la Trinidad, la divinidad, el ser humano, la vida después de la muerte. Pues todas estas cosas que separan, que han hecho causa de disensiones y divisiones, ha sido anulado y abolido. Es indudable que los puros del mundo, de cualquier raza o religión, derivan su inspiración de una sola fuente celestial. Son los súbditos de un solo Dios, y la diferencia entre las disposiciones por las que se rigen debe ser atribuida a los requisitos y exigencias variables de la época en que fueron reveladas. Es como el agua, dice el señor Tajersadeh. El agua yo la tengo, la misma agua, la puedo echar en esta botella y sale alargada, en otro recipiente redondo, en una pecera, lo puedo echar en un tubo, se adapta al recipiente, pero el agua es la misma. Claro, a nosotros estamos acostumbrados, no solamente nosotros, es que hoy día, hace apenas unas décadas,
40 años quizás, no lo sé, empezó el concilio, empezó Juan Pablo II en Asís 1986, pero estas ideas no estaban cuando yo era niño, yo era joven. Había que convertir a los demás, hacerlos cristianos y bautizarlos, porque es que si no, estaba en una religión equivocada totalmente. Prevalecía la idea de que solo una religión puede ser verdadera, luego la nuestra. Y claro, los otros pensaban lo mismo y lo mismo. Pues estas ideas de Bahá'u'lláh 1867 realmente eran novedosas. Y que se hubiera adaptado y que hubiera evolucionado la religión a lo largo de los tiempos, la revelación progresiva, surge, la explica Bahá'u'lláh en los mismos años en que está Darwin descubriendo la evolución de las especies. Todo en la Tierra ha evolucionado. Bahá'u'lláh mismo lo dice, el hombre ha sido creado para llevar adelante una civilización de continuo progreso. Sus altibajos, como las personas que tenemos tristezas y alegrías y tenemos crisis, y con la familia o el matrimonio nos peleamos y nos volvemos a juntar o nos encontramos a gusto, nos encontramos mal. Todo evoluciona, pero siempre vamos madurando. La humanidad, aunque parezca que no, está mejor que nunca, más madura. Todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso, acababa yo de decir. La otra frase de Bahá'u'lláh, que todos conocemos, la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Hoy día incluso hay asociaciones, después de la Guerra Mundial, que te puedes hacer un carnet, yo me lo hice una vez ahí en Madrid, ciudadano del mundo. Hoy día todo el mundo se considera ciudadano del mundo, pero es una idea totalmente nueva. También está el nacionalismo, sigue vigente. Y luego la gran frase, el bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables a menos que su unidad sea firmemente establecida. Estas frases quizás me hubiera gustado que las leyera Pancho para darle otro tono, pero ahí están y ustedes las conocen muy bien. Otra más de Bahá'u'lláh, todos están en pasajes. Como ven, pasajes lo cito solo por el capítulo. Hay muchas ediciones, lo de las páginas no, pero el capítulo es 106. Hay unos cuantos ahí precisamente en esa zona del centro, que son muchos mensajes. Está también en El Señor de las Huestes, el libro que se ha publicado ya con todas las cartas de Bahá'u'lláh, los reyes de la tierra, Napoleón III, el zar de Rusia, la reina Victoria, al Papa Pío IX, están completísimas. El Señor de las Huestes, lo recomiendo. Cada época tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. El remedio que el mundo necesita para sus aflicciones actuales no puede ser nunca el mismo que el que pueda requerir una época posterior. Preocupaos fervientemente de las necesidades de la edad en que vivís y centrar vuestras deliberaciones en sus exigencias y requerimientos. Cada época necesita unas soluciones, pero es que piensen también que las soluciones tienen que venir en la época que lo necesitamos. ¿Podía Jesús haber hablado de la unidad de todos los pueblos de la tierra? ¿Podría haber hablado Jesús de la igualdad del hombre y la mujer? ¿Podría haber hablado de un parlamento mundial? Imposible. Ni siquiera se puede hablar de la abolición de la esclavitud, que se fue acabando casi en la Edad Media por los señores, se convirtieron en siervos de la gleba, y luego surgió de nuevo con las socialistas en América, y empezó otra vez a establecerse y a justificarse filosófica y teológicamente la esclavitud. Pero en tiempo de Cristo no se podía abolir eso. San Pablo decía, bueno, respetar al emperador, y ya todos somos iguales, esclavos, señor, hombre, mujer, sí somos iguales, pero cada uno en su estamento. Entonces, las ideas que planteaba Bahá'u'lláh en el siglo XIX han sido en el siglo XX cuando se ha empezado a poner tan en práctica que es que hoy día las encontramos todos normales. Que la humanidad es una sola, todavía hace 20, 30 años, bueno, digamos en tiempo de Hitler, pero es que estaba la idea de que yo de niño estudié que había 5 razas, blancos, negros, amarillos, cobrizos en América y aceitunados. Yo pensaba que era Europa, Asia, África, América y Oceanía, que cada continente tenía un color distinto. ¿Verdad que no es así? Pues ha tenido que ser ya en el año 1990, cuando ya empezó en un congreso en Viena todos los genetistas a confirmar la raza humana es una sola. Y luego más aún con el estudio genético, el genoma humano, cuando se ha confirmado que es que realmente los seres humanos tenemos distinto color de piel y por supuesto tenemos etnias distintas, costumbres, tradiciones, pero no somos como un chihuahua y un perro alemán, no somos dos especies, somos la misma especie humana. Debe llegar el tiempo en que se reconozca universalmente la imperativa necesidad de celebrar una reunión vasta y unímoda de personas. Los gobernantes y reyes de la tierra deben necesariamente concurrir a ella y participando en sus deliberaciones deben considerar los medios y arbitrios para echar los cimientos de la gran paz mundial entre los hombres.
Abdu'l-Bahá siguió con las mismas enseñanzas en el libro de la sabiduría de Abdu'l-Bahá. No voy a poder leer todo porque ya se nos hace un poco tarde, pero sigue las mismas palabras de Bahá'u'lláh, que están también en una de las columnas del templo de Santiago de Chile. Somos los frutos, las hojas de los frutos de un mismo árbol. Abandonar los prejuicios, que es lo que seguimos teniendo dentro, aunque sepamos que somos de la misma etnia, de la misma raza y todos somos seres humanos, pero por dentro todos, yo mismo tengo prejuicios que los he mamado desde niño y que me cuesta cambiarlos. Entraríamos en otro campo, que no nos va a dar tiempo. Que sepan que aparte de las grandes religiones, hay muchísimas personas hoy día que siguen el gnosticismo, la masonería, que pueden ser de cualquier religión, pero se unen en la masonería, que hoy día se está dando a conocer, el espiritismo, como digo, hay mucho en Brasil y en otros países, sociedades esotéricas como el Teosofía, la nueva conciencia, la nueva era, sectas satánicas, pseudociencias. También hay personas que siguen a maestros de la India, como Sai Baba, Babaji, gurús, maestros del Japón, movimientos religiosos en Corea, maestros espirituales como Gurdjieff, escuelas de Cábala, incluso a través de Internet está habiendo muchas personas que se empatizan con la Cábala, incluso aunque no sean judíos, ni crean ni siquiera en la religión judía ni en Dios, pero les encanta la Cábala como un juego de inteligencia. Luego también las iglesias habrán aparecido otras nuevas, que están muchísimas personas que antes eran católicas, están haciendo adventistas, mormones, testigos de Jehová, de la iglesia del Reverendo Moon de Corea, la comunidad de Silo en Chile, la cienciología que quiere ser una religión y la verdad que ni es religión ni es iglesia, pero vamos, tienen ahí un templo y una gran... es un movimiento psicológico que hay que presentarse como una religión. Pero luego muy interesante también, que esto lo estudia Yuval Noah Harari, el autor de Homo Sapiens y Homo Deus, y otros más, 3 grandes bestsellers, habla de que a las religiones les han querido sustituir en estos últimos 2 siglos, sobre todo en el siglo XX, 3 humanismos que actúan como si fueran religiones. El liberalismo y capitalismo, que sigue prevaleciendo, que parecía que hace 100 años iba a decaer, porque empezó a surgir con mucha fuerza el socialista, el marxismo y todos los socialismos, y el marxismo no ha necesitado más que poco más de 70 años ni menos para demostrar que no ha sido la gran solución que sustituyera a todas las religiones y culturas. Y el humanismo evolutivo selectivo, que partiendo de la idea de Darwin, pues también plantea que las razas superiores pues tenemos que dominar y las inferiores pues que desaparezcan o las tenemos como esclavos, porque los inteligentes somos los blancos. Eso eran un poco las ideas de Hitler, del nazismo, del supremacismo y el racismo en general. Pues estos 3 humanismos siguen prevaleciendo, como pueden ver, en distinta medida. Aquí también es interesante que en la India, pero posterior a Bahá'u'lláh, es cuando algunos autores empiezan también a tener ideas muy universalistas. Sri Krishna dice, todas las religiones son iguales. Cuando existe verdadera devoción y amor, se puede alcanzar a Dios por cualquiera de las religiones. Es muy parecido a lo que había dicho Bahá'u'lláh. Todas las diferentes escrituras hablan del mismo Dios. Y Swami Vivekananda dice, yo no quiero que el cristiano se haga hindú o budista, ni un hindú o un budista se haga cristiano. Es la otra posición, que todo el mundo siga cada cual, y de verdad, en el diálogo interreligioso, que cada cual siga en su religión. Si en un momento dado uno comprende, como pasa a mí o a otros, que es que la fe baja es la continuación y cumplimiento del cristianismo y de todas las religiones, entonces la acepta. Y gracias a esto, pues fue en el siglo XIX, aquellos teósofos y personas que investigaban las religiones orientales plantearon un parlamento mundial en 1893. Piensen que todo el siglo XX los protestantes intentaban unirse ellos, pero la Iglesia Católica no. Y no fue hasta mitad del siglo XX cuando empezó la Iglesia Católica a abrirse al ecumenismo, al diálogo interreligioso ya en los años 80, y fue en 1993 cuando se repitió por segunda vez el Gran Parlamento Mundial de las Religiones, que ahora ya se sigue sucediendo cada 5 o 6 años. El primero en Chicago. Esto fue el ecumenismo de los protestantes en su proceso a lo largo del siglo XX. La Iglesia Católica aceptó rezar por los cristianos en 1916, en el mes de enero, del 18 al 25. Juan XXIII apoyó a los protestantes de Tercé en Francia. El Concilio Vaticano fue el que cambió mucho y abrió al diálogo interreligioso, que es entre diversas religiones, no solo entre los cristianos. El Papa en Asís, que aquí, casi sin darse cuenta por la amistad, pero en fin, luego ya no creo que no volvieron a repetirlo, a los bajeños invitaron a este encuentro de 1966 en Asís.
el segundo Parlamento de las Religiones, 100 años después del anterior. Ahí donde ya, gracias a Hans Küng y a una fundación, se creó una declaración de ética mundial. Cuando la frase está de Hans Küng, el gran teólogo católico, no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones. Les aconsejo buscar en internet la declaración por una ética mundial del Parlamento de las Religiones del año 1993. Empieza con esta frase. Bueno, el texto es largo, así que no lo voy a leer. Barcelona 2004, pude estar en ese encuentro. Melbourne, el de Salt Lake, y el último ha sido hace 2 años en Toronto. Y en Toronto tenían estas lemas: la promesa de la inclusión, el poder del amor, la búsqueda mundial del entendimiento, la reconciliación y el cambio. Señoras y señores, una hora entera. Pues nada, lo dejo ya aquí. Adiós, muy buenas. Ay. Muchas gracias, José Luis. Se cansó. No, yo no he cansado ya que hablar a mí me da cuerda. Con un poquito de agua ya está. Lo siento por ustedes porque no es bueno más de 40 minutos o 50, los alumnos no lo aguantan. Si ustedes han aguantado, bueno. Fue muy instructivo, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias, José Luis. Quería saber si hay alguna consulta, pregunta de José Luis. A ver, más que pregunta, a mí me encantaría, José Luis, que hicieras otra charla, porque nos quedamos, este fue el abrebocas nomás. No, ya se me ha acabado el tema, no, ya no. Hombre, luego se puede desarrollar, tiene sus ramas y ramas. Yo siempre sugiero, la ventaja de los libros, empezando por La Gloria de Dios, que es un librito para cualquier cristiano sobre profecías o cartas a un buen católico, la ventaja de los libros es que lo empiezas, como hago yo, cada mañana leo un libro, media hora, una